El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. La historia de Zapatoca ha sido vivida por sus moradores y contada por extraños. Sus calles, rectas como la conciencia de sus hijos y anchas como los caminos de la superación, fueron trazadas en un sitio deliberadamente escogido por su cielo limpio, su clima de seda y un sol suave como una caricia. Con la honradez, la austeridad, el trabajo y el honor como patrimonio. La villa se hace amar y se deja amar. Relatar tantos recuerdos es para no acabar. Zaguanes, portones y tejados reviven historias de sacrificio, amor, esperanzas y frustraciones, de ausencias y regresos y de cosas que se fueron. Y lo más cercano a nosotros, nuestros antepasados. Se amañaron tanto en la villa que parece que no se han querido ir del todo. Se les siente por todas partes. César Ardila Gómez. Bienvenidos. En el programa de hoy vamos a conocer cómo fue la Zapatoca en los tiempos de la Revolución de los Comuneros. Pero antes vamos a escuchar la primera descripción de Zapatoca publicada en el siglo XVIII. Veamos entonces qué nos cuenta el cura Oviedo en sus cualidades y riquezas del nuevo reino de Granada sobre la Zapatoca de los primeros años de su existencia, o sea, hacia 1760. Esta quizás es la única descripción que hay sobre la ciudad en el siglo XVIII. Zapatoca. El curato nuevamente creció con el vecindario que le había quedado del pueblo de Guane. Su temperamento templado y país sano y ameno produce frutos de maíz, yucas, tabaco, etc. Su iglesia de maderos y teja, con poco ornato. Su vecindario gentil, dócil y humilde y de buenas costumbres. Tiene buenas tierras aptas para ganados, vacunos y mulas. Rentará a su párroco con su ordinario estipendo, pero estos pagan peso de a 9 reales en géneros de 800 pesos anuales, e irá en aumento, y lo colocamos en curato de tercer orden por estar un poco retirado. Está en los confines y lindando con las montañas que endilgan para el río Magdalena y hacia donde fue la ciudad franca de León. El historiador Manuel Briceño relata en un libro que él escribió llamado Los Comuneros en el año de 1880, cómo en el año de 1781 acamparon alrededor de Zipaquirá 20.000 patriotas. Este grupo de patriotas estaba compuesto por representantes de 66 ciudades. En la lista de ciudades aparece Zapatoca con 50 soldados patriotas. Dice también la historia que el capitán de estos soldados de Zapatoca era don Miguel Vesga. El 14 de septiembre de 1782, Berbeo hace unas declaraciones en las cuales también da como capitán de los Zapatocas al señor Miguel Vesga. Tal vez en esa época no existieron en Zapatoca demostraciones, ni cabildos abiertos, ni tumultos callejeros, quizás por no herir los sentimientos del párroco Acevedo de la Parra, quien era seguidor del rey Fernando VII. Escuchemos entonces lo que dice en la revista Zapatoca en el año de 1946 el historiador Zapatoca, el doctor Mario Acevedo Díaz. Y así llegamos a la época de nuestra emancipación. Ni en la gesta comunera, ni en la guerra de la independencia se hizo sentir Zapatoca. Allí no hubo pronunciamientos, ni cabildos abiertos, ni tumultos callejeros, ni acto alguno de rebelión contra la autoridad real.
Las ideas disolventes que hervían en el Socorro y se desparramaban por todos los pueblos adyacentes no lograban salvar aquella frontera geográfica y espiritual que era el río Suárez para las gentes de Zapatoca. Bien es verdad que durante la Reconquista hubo algún fusilamiento en la plaza pública para castigar actos de insubordinación al rey y a sus déspotas representantes. Pero en tales actos solo tomaron parte gentes de bajo pueblo, especialmente mujeres y algunos muchachos entusiasmados con las nuevas ideas. La gran masa de la población estuvo ausente de todo acto de rebeldía. Aún más, era adicta a la causa monárquica. Era el Zapatoca incapaz de sentir el elán patriótico que sacudía de una punta a otra medio continente, en manera alguna. Pero en el corazón de aquellas gentes campesinas injertadas desde las montañas de Navarra y Aragón, desde la meseta castellana directamente en esa solitaria almena de los Andes, había un sentimiento más poderoso que todas las conmociones políticas y sociales, un sentimiento aventado con la sangre a través de las generaciones y los siglos, allá desde la remota España medieval, un sentimiento hincado con profunda raigambre en el hombre y en la tierra de Zapatoca, el amor, el respeto a la tradición. Ese amor y ese respeto a la tradición que en lo religioso se nos representa en una fe inconmovible de los primeros cristianos de las catatumbas y en lo político, ayer en forma de fidelidad al rey, más tarde como godismo y siempre como defensa del orden contra los principios disolventes de la anarquía. Para aquellas gentes del Zapatoca de 1810 aparece escrita la máxima gotana: prefiero una injusticia a un desorden. Pero mientras los soldados de la independencia peleaban batallas contra el déspota español, los zapatocas peleaban otra batalla menos espectacular, pero no menos efectiva para fundar también patria. En el año de 1805 llega a Zapatoca un personaje quizás hoy inadvertido en la historia de nuestro municipio. Este personaje fue el padre Manuel Esteban Vega. El padre Vega, quien estuvo en Zapatoca como párroco por 29 años, fue también el fundador de nuestro cementerio, el Camposanto. También el padre Vega fue quien arregló las torres de la iglesia que en un tiempo estuvieron algo deterioradas. Padre Manuel Esteban Vega, desde el púlpito, siempre demostró su amistad hacia las ideas del Libertador y no comulgaba como los otros sacerdotes anteriores a él con el rey Fernando VII. Había llegado a tal punto el apoyo de los párrocos anteriores hacia el rey Fernando VII que en una ocasión se iluminó el pueblo y la iglesia con velas para pedir por la fecundidad del príncipe heredero. También se labró en la fachada de la iglesia el escudo de Castilla. Pero el padre Vega, con ideas muy distintas a estas, desde el púlpito y con sus amigos, siempre promulgó la revolución y se dice que llegó a ser muy amigo del Libertador Simón Bolívar. Estos actos del párroco Vega llevaron a que Murillo lo declarara una persona peligrosa para los españoles y ordenó que fuera detenido. Oigamos entonces las acusaciones y la defensa del padre Vega. El padre Vega en Zapatoca no hacía rogativas por la salud del rey, sino por la vida y triunfos del Libertador. Y era tan entusiasta partidario de la independencia que terminaba sus notas oficiales con la expresión salud y libertad. Por tal motivo, Murillo lo consideró como uno de los principales cabecillas de la rebelión y lo hizo poner preso para someterlo a juicio por el crimen de su patriotismo. El resumen de su proceso dice así:
número 40, don Manuel Vega, cura de Zapatoca de la provincia del Socorro, resulta en contra ser uno de los rigurosamente comprendidos en las disposiciones de las leyes 9 y 19, libro primero, título 12 de las municipalidades, agregando a esto otros varios delitos que constan de su proceso. Por tanto, pido que sea remitido a España con su proceso, quedando suspenso ad divinis, sin permitirle ejercicio de orden sacro y que sus bienes sean aplicados al real erario. Uno de sus acusadores declaró que le habían oído varios sermones en los que exhortaba a los concurrentes a la defensa de la independencia y libertad de la patria, y que lo mismo hacía en las casas de los integrantes del Cabildo, exhortando a los alcaldes capitulares y a todos los vecinos a que contribuyesen con sus personas y caudales, que tuvo amistad con los partidarios de la Asamblea Insurgente. El procesado dijo en su confesión que juró la independencia, que no animó a sus feligreses a que tomaran las armas, sino que solamente había dicho que su parroquia era una plaza fuerte y que se podía defender aunque fuese con ondas o arrojando piedras, que era cierto haberse ocultado una noche llevándose consigo la custodia de un cáliz, pero que lo hizo por el temor que le había infundido la noticia de que las tropas habían saqueado la iglesia de Río Negro. A raíz de estas acusaciones, el doctor Vega fue llevado a la cárcel y fue desterrado del país. Fue llevado a la cárcel en Venezuela y de ahí a Cádiz, en España, durante más de un año. Oigamos entonces algunas de las dificultades que tuvo que afrontar el párroco durante su detención y durante su destierro. Fue llevado a la cárcel y fueron presos de improviso sin tiempo de prevención ninguna, custodiado por 12 bárbaros que lo arreaban a punta de bayoneta con insolencias y a unos daban planazos con el sable y a otros con el garrote. Después de algunos días de arresto vino la marcha hacia el destierro, unas veces a pie, otra montados en potros herreros sentados en un enjalma sin saber el lugar de su destino, esperando la muerte en cada lugar, todos los días y en cada momento, muertos de hambre, cerca de 40 eclesiásticos que su multitud imposibilitaba los auxilios y redoblaba los padecimientos, muchas veces sin haber tomado un pocillo de chocolate en todo el día, que la ración de real y medio que nos señaló Morillo no se nos daba sino cada 15 o 20 días, cuando llegábamos a un pueblo donde hubiese casabe, pan de yuca o papelón, y si era carne lo que nos daban, esta venía hecha a trozos en una artesa sucia y llena de sangre. Fuimos encerrados en la bóveda número 19 de Portocabello, Venezuela, que todo el mundo sabe que está dentro del mar y que su humedad hace contraste mortal con su temperamento ardiente, encerrados 36 individuos en una sola pieza de 5 o 6 varas cuadradas, ajustados todos como ladrillos en un horno, tirados en el suelo, descansando la cabeza sobre la copa del sombrero, sin otro auxilio que un barril de agua en medio de la pieza y otro junto a él para las funciones naturales del cuerpo, que salía allí hasta las 24 horas en que se abría la puerta para pasar lista. El doctor Fernando Caicedo, que después llegó a ser arzobispo de Santa Fe, cuenta así el arribo a Cádiz. Después de 68 días de navegación penosa por el hambre y la sed que padecí en ella, reducido a galleta de munición, 2 cucharadas de arroz mal hecho, o por mejor decir crudo, al mediodía, desembarcamos en el muelle y allí nos trajeron rodeados de soldados que nos rodeaban con gritos y ultrajes, y a pie por un camino malísimo nos condujeron a ese castillo de San Sebastián que dista de la ciudad lo menos hora y media de camino. El doctor Vega estuvo año y medio prisionero en España antes de poder regresar a su parroquia aquí en Zapatoca. Mientras estuvo fuera, fue reemplazado por otros 2 párrocos. El párroco Vega
aunque no nacido en Zapatoca, sino en El Socorro, estuvo aquí 29 años y podemos decir que fue quizás el personaje más importante en la época de 1810. Padre Vega murió en Zapatoca en el año de 1834 y fue enterrado aquí en el Camposanto. La lápida del doctor Vega permaneció tirada en el suelo, rodeada de arbustos y haciendo de grada o escalón por mucho tiempo, hasta que hace unos meses, durante la filmación del programa sobre el Camposanto, la encontré tirada en el piso y con el apoyo del Centro de Historia la recuperamos y hoy está a la vista del público en el Camposanto. Como podemos ver, el Padre Vega fue quizás la persona más importante de esa época. Este ilustre párroco de Zapatoca, patriota de la independencia, coincidencialmente murió un 20 de julio en el año de 1834. Zapatoca no estuvo muy ligada a la independencia de la República, por cuanto la mayoría de sus habitantes eran de origen español y tenían muy buenas relaciones con el rey y con sus representantes aquí en el país. Solamente durante la Reconquista se presentaron algunos proyectos de aislarse, y eso era normal por cuanto llegar a Zapatoca era difícil. La capital del estado estaba la capital de operaciones estaba en El Socorro. Para llegar aquí tenían que atravesar el río y los ciudadanos, los que manejaban el gobierno español, quisieron hacer de Zapatoca un centro de reclusión donde podían hacer lo que quisieran sin que nadie les dijera nada por su aislamiento. Parece ser que esa cualidad, esa característica ha seguido vigente y aquí seguimos todos haciendo lo que nos provoca, aunque no estamos aislados, pero nadie nos dice nada. Fominaya era quien gobernaba desde El Socorro y dispuso que todos los municipios, las poblaciones, construyeran una parte del camino que quiso abrir hasta Barrancabermeja, hasta el río Magdalena, porque Barrancabermeja no existía cuando eso. O sea que a Cabrera le tocó un trayecto, a Barichara otro, a Zapatoca otro. Los alcaldes tenían que abastecer de víveres y de herramientas y de personal para cumplir esa disposición. Hay una historia sobre el alcalde de Cabrera que no cumplió con ese compromiso y fue enviado a Zapatoca junto con su sobrino, que era el encargado de distribuir los elementos. El señor Rincón era el alcalde y el señor Afanador, su sobrino. El alcalde fue condenado a recibir 200 azotes aquí en Zapatoca y al señor Afanador condenado a ser fusilado. Estuvo aquí detenido en la cárcel durante la noche. Al día siguiente el alcalde fue exonerado de la paliza y junto con el cura imploraron a Retamat, que era quien estaba aquí encargado de esos suplicios, le suplicaron que le perdonara la vida al señor Afanador, lo cual accedió con la condición de que tanto el alcalde como su sobrino tenían que ir a trabajar en la carretera, en el camino, hasta que se terminara. De modo que en esa forma se cumplió ese proyecto. Lamentablemente, cuando terminó la Reconquista,
y llegó la independencia, fue nombrado el coronel Antonio Morales a dirigir la población del Socorro y ordenó destruir los caminos que habían construido por ser hechos por los españoles. Es una lástima porque esos caminos, la orden que tenían era de que por ellos debía pasar una carreta, de modo que en este momento, si existieran, teníamos una carretera empedrada para pasar carros livianos. Esa fue la situación. La cárcel de Zapatoca fue el centro a donde mandaban a los ciudadanos nacionales a purgar sus penas, y aquí Retamad los castigaba en manera inmisericordia. Llegó entonces la época de la Reconquista y surgieron varias guerrillas. Entre ellas cabe anotar la llamada la guerrilla de Zapatoca. De esta guerrilla no se sabe quiénes fueron sus miembros, pero lo que sí es cierto es que actuó en las inmediaciones de Zapatoca y el Socorro. También de importancia entre estas guerrillas fue la guerrilla llamada La Niebla, que en muchas ocasiones actuó al lado de la guerrilla de Zapatoca. El surgimiento de estas guerrillas, después de que fueron derrotadas, llevó a que se llevaran a cabo fusilamientos de miembros de estas organizaciones. Algunos de estos fusilamientos se llevaron a cabo aquí en la plaza pública de Zapatoca. Oigamos entonces los nombres de aquellas personas que fueran fusilados. Registremos entonces los nombres de los mártires de la patria, posiblemente sacrificados en Zapatoca, eligiendo entre las varias listas que se han publicado la que trae la historia de Colombia de Henao y Arrubla. Agregamos las dos mujeres más cuyos nombres se ignoran, según lo expresa el doctor Horacio Rodríguez Plata, y mencionadas también por don Fulgencio Gutiérrez. Juana Ramírez, fusilada en Zapatoca en marzo de 1818 como auxiliar de las guerrillas. Fidela Ramos, activísima colaboradora de la guerrilla, sacrificada en Zapatoca el 11 de diciembre de 1818. Juan y Miguel Ruiz, naturales de Chima, jefes de la famosa guerrilla La Niebla, fusilados en Zapatoca el 13 de diciembre de 1818. Evangelina Díaz y dos mujeres más, cuyos nombres se ignoran, ayudantes de las guerrillas sacrificadas el 9 de julio o agosto de 1818. Ignacio Calvo, natural de Zapatoca, fusilado el 1 de enero de 1819 como comandante de una guerrilla. Fuera de Ignacio Calvo, que es de Zapatoca, no se tiene ninguna prueba de que los otros fusilados sean nacidos en Zapatoca, porque no se ha encontrado en la parroquia la información pertinente a sus nacimientos. Tampoco, lo que es muy raro, no se ha encontrado partida de defunción en Zapatoca de ninguno de los fusilados en este municipio. ¿Qué pasó con los cuerpos de estos fusilados? No se sabe. También vamos a hacer mención importante de algunos zapatocas que fueron héroes en las diferentes batallas que se libraron para la libertad de nuestro país. Oigamos entonces los nombres de estas personas. Los nombres de estos patriotas anotados por los historiadores son Mayor Santiago Gómez Díaz, Sargento Marcelino Gómez y capitanes Patricio Prada, Vicente Atuesta y Donoso Serapio. Solamente se ha podido constatar el origen zapatoca de los dos primeros. Oigamos. El mayor Santiago Gómez
hijo de los señores Carlos Gómez y María Nieves Díaz, nació en Zapatoca el 3 de julio de 1782. Este ilustre Zapatoca se alistó en el Ejército Libertador y llegó a obtener el grado de mayor. El historiador y poeta Carlos Arturo Díaz escribió: Santiago Gómez, mayor, que sin miedo y con valor y con ejemplar cariño, compañero de Nariño, en Palacé vencedor. Militó bajo el mando de don Antonio Nariño en el Alto Palacé, cerca de Popayán. En esta batalla, Sámano fue derrotado el 30 de diciembre de 1813, obligándolo a retirarse al Tambo. El mayor Gómez Díaz siguió acompañando a Nariño en su triunfo en el heroico combate de Tacines, en mayo 9 de 1814. La actitud valerosa del mayor Santiago Gómez le mereció el honor de ser condecorado por el Libertador con medalla de oro y la entrega de una hermosísima espada. Esta espada, en cuya empuñadura finamente labrada en cobre tiene grabado el escudo de la Nueva Granada y cuyo acero lleva también en la parte superior hermosos adornos grabados en hondo. El mayor Santiago Gómez Díaz era el padre de doña Juana Inocencia Gómez, que casó con don Sixto Santamaría. Y de estos nobles esposos nació don Zoilo Santamaría Gómez el 25 de junio de 1867. Don Zoilo vivía en la casa situada en la esquina fronteriza a la capilla de Santa Bárbara, de la cual fue síndico durante muchos años, y estuvo casado con doña Ana Rosa Serrano, y tuvieron una numerosa descendencia, entre la cual deslumbre el ilustre sacerdote Guillermo Santamaría Serrano. Don Sixto Santamaría y doña Juana Inocencia Gómez fueron también los padres de doña Dominga Santamaría, esposa del muy conocido paisano don Ambrosio Plata, quien vivió en una casa situada donde hoy es el Hogar San Antonio, con frente a la carrera 11. Estos últimos esposos fueron los progenitores de doña Aña Belén Plata Santamaría, quien casó con don Daniel González, y fueron los padres del ilustre Zapatoca, doctor Daniel González Plata. Los abuelos nos contaban que el mayor Gómez Díaz, quien sellada la independencia se radicó en Zapatoca, acostumbraba a lucir su uniforme e insignias militares y su hermosa espada en las fiestas religiosas y civiles como manifestación de su orgullo por haber luchado en los campos de la independencia y como homenaje de admiración y agradecimiento al libertador Simón Bolívar. Este venerable patricio murió en Zapatoca el 8 de septiembre de 1868 a la edad de 86 años. El segundo de los héroes identificados como Zapatoca, gloria de este terruño, fue el heroico joven Marcelino Gómez Rueda, hijo legítimo de don Gregorio Gómez y doña Catalina Rueda. Marcelino era de familia distinguida, pues así lo denotan el don y el doña antepuestos a los nombres de sus padres y padrinos, según la costumbre de aquella época. El historiador y literato Benjamín Ardila Díaz visitó el Museo de la ciudad de Valencia, en Venezuela, y allí pudo admirar 8 grandes lienzos conmemorativos de las principales batallas ganadas por el bravo venezolano José Antonio Páez en la Guerra de la Independencia. Uno de estos cuadros pinta la batalla de Queseras del Medio, y allí está la lista de los 153 combatientes, entre los cuales figura el nombre de Marcelino Gómez, del cual se anota que era colombiano, nacido en Zapatoca, y quien entonces solamente contaba 18 años de edad. Este valiente y joven héroe continuó acompañando al Libertador en la Nueva Granada y tomó parte en la batalla de Bomboná, ya con el grado de sargento mayor, a pesar de su corta edad. Allí murió este generoso joven, el sargento mayor Marcelino Gómez, de solo 21 años de edad. En el año de 1819, algunos sobrevivientes de la guerrilla de la Niebla se tomaron el poblado de San Vicente y quemaron algunas de sus casas, diciendo que era en venganza por el encarcelamiento y el fusilamiento de Fidela Ramos, quien era auxiliar y miembro de la guerrilla de la Niebla. Aquellos 3 años de terror bajo Retamal fueron una prueba demasiado dura al realismo santurrón e ingenio de los buenos zapatocas. Y las ejecuciones con que los agentes de Murillo turbaron durante aquellos 1000 días la paz eglógica de la recatada villa de Benavides
fueron agua lustral que depuró en el alma de los zapatocas su apego a un rey idiota y desnudó en ella el diamante prístico de su aquilatado patriotismo. De suerte que aquellos nuestros abuelos que por un profundo respeto a la tradición veneraban en 1810 a Fernando VII, en 1819, gracias al terror de los pacificadores, abrieron sus ojos a la alborada de Boyacá y con el mismo entusiasmo, con idéntica honradez y buena fe con que habían servido a la monarquía, consagraron de entonces para siempre su amor a la República. Así pues, cuando las nuevas autoridades fijaron a cada pueblo la cuantía de los fondos con que debían auxiliar a los ejércitos libertadores, Zapatoca, a pesar de la miseria en que la dejaron postrado Fominaya y Retamal, sobrepasó generalmente la cuota que le había sido prescrita, dando desde entonces, como muchas veces en su historia, muestras de su desprendimiento por toda noble causa. En premio a estos desvelos, el Congreso Constituyente de la Villa del Rosario de Cúcuta hubo de concederle a Zapatoca el título de villa, no como una prebenda, sino como credencial de ciudad patriótica. El Congreso de Cúcuta se llevó a cabo en el año de 1821 y la concesión del título de villa a Zapatoca fue por decreto del general Santander el 5 de abril de 1825. Después de haber vivido esos funestos 3 años bajo Retamal, Zapatoca pasó a escribir quizás una de las páginas más gloriosas de la historia de nuestro municipio, que fue la fundación de pueblos. Esto lo hicieron los Zapatoca mientras en nuestros lugares los soldados de la independencia peleaban contra el yugo español. Zapatoca pasó entonces a ser la fundadora de Barranca Bermeja, de Betulia y de San Vicente. Muchas gracias. Social, entretenimiento, cultura, deporte, actualidad, salud, personajes, todo en un solo canal. Telezapatoca, proyectando la imagen actual. Telezapatoca es su canal.